Se detiene el país. Deslumbrante. El del talento anómalo. Oye. Imperecedero. Ahí. El que mejor canta. Soy. La belleza rimbombante. Correcto. Es Narso. Olvídate de la orden ejecutiva, señoras y señores. ¡Llegó! ¡Narso! ¡A Nueva Vida 97.7 en ruta con Juan Carlos Mato, Morales Moyola, Fernán Reyes y todo el corillo que se conecta para saltarse con este buffet. Señoras y señores, el galán de galanes, Ahí. el bombón de bombones, papizón pues papizongones y todo el mundo grita conmigo. ¡Qué bello soy! Señoras y señores, buenos días. Están persiguiéndome las personas, Moraima. ¿De verdad? Persiguiéndome las personas porque como a mí no me da COVID ni esas enfermedades, yo soy una persona que mi genética no permite que esos virus entren a mi cuerpo. Quieren hacer una vacuna, quieren sacar sangre de mí. Mira. Para hacer una vacuna que es mucho más efectiva. Mucho de eso. Gionel, sí. Para que tú veas, pues me está sucediendo en la vida real a mí. Wow. ¿De verdad? Están locos por pullarme y sacarme sangre. Sí. Para hacer una vacuna que es 100% efectiva. Exacto. El antídoto mundial. Mundial. Yo no sé por qué se tardaron tanto en darse cuenta, porque me ven aquí semana tras semana con esta energía, con esta belleza que lo que hace es que aumenta. Es lo que yo digo. Usted se va a dejar. Creo que por el bien de la humanidad lo voy a hacerlo por el permitirlo. bienestar de todos. Además de que me parecería hermoso que con un sustrato, ¿verdad? De mi sangre. ¿Qué? Un sustrato. Un sustrato. Como un sustrayente de mi sangre pudiesen que eso estuviese dentro de los cuerpos de todas las personas del mundo. Imagínate, un poco de Narso en todas las personas del mundo, Morema. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso sería revolucionario. Maravilloso. El mundo necesita más Narso. Ay, Claro que sí, más por de Narso. favor. De verdad que más yo. Humildad, Por más favor, humildad. no, y más energía y alegría. Ay, la gente, sí. qué empeño de la gente enfocarse en la cosa negativa. Vamos a pasar la página, vamos a vivir la vida. Vamos a vivir la vida. Enfocándose en el yo. Vamos a en el vivir yo, la por vida, favor, vamos a sacar los por talentos a favor. reducir, vamos a alumbrar, vamos a hacer cosas positivas Así por la gente, mismo. vamos a sacudirnos, vamos a empezar a vivir como que hay que vivir. ¡Vamos! ¡Caramba! Buenos días a todas las personas que se conectan en las ondas radiales y a través de la televisión nacional en Liberty, el canal 3. 86. Yo iba a decir 87. Iba a decir 87, así que estaba en las inmediaciones. Sí, pero aquí estoy yo para darle la manita. Gracias. aquí Como estoy siempre, Moremo y yo la resplandeciendo y ahora con esas luces. Morema, tú puedes hacerte un shooting aquí toda la semana ahora si tú yo. ¿Tú quieres. quieres? Un No, shooting. no. Con ese background blanco, con esas luces que te entonan bien, tus ángulos, tus pómulos resaltan. Mira. Yo pienso que sí, son hermosos. Tienes Ay, unos gracias. pómulos hermosos. Unos pómulos hermosos. Me quedé sin palabras, estoy pachosa, perdón, estoy Para que pachosa. tú veas, porque yo me fijo en los Es el polvo detalles. que se pone, es el tono de ese Es, polvo. pero que no todos los hombres se fijan en esos detalles, Moraima. Ajá. Pocas personas te dirían qué pómulos hermosos tienes. Y ahí no hay nada. ¿Ah? Eso es real. Eso es ahí no hay real, nada. por eso es que lo resalto. Puede verlo de cerca. Lo sé. No, Sí, no orgánico, pongo- orgánico. Jamás lo dudaría. Es como yo, Moraima, tú y yo tenemos muchas cosas en común. Muchas ¿Verdad cosas. que sí? Porque es que es orgánico. Ay, no cambie. Somos orgánicos. No cambie. Somos- Siga con esa humildad, no cambie. Muchas gracias. Hoy yo quiero que hablemos sobre un tema que voy a salpicar aquí a Valente. ¿Eh? Sí. Ahora. Voy a ¿de verdad? salpicar a esposos y a esposas. Oh, diadre. Uy. Cuando son temas de esposos y esposas, generalmente las llamadas son choretas después. Sí. Porque cuando usted viene a ver, hay ciertas cosas que son distintivas de los esposos y las esposas. Sí. Podemos catalogar como generales ciertas conductas. Podemos catalogar como la norma Ajá. ciertas conductas que exhiben Wow. ciertos hombres y mujeres que son esposos y esposas en esta vida. Moraima, tú eres esposa. Fernán, tú eres esposo. Eso es así. Y
Y yo me imagino que de momento hay esposos y esposas que pueden llegar a un lugar, a un área de la casa o pasó algo. Y en la mente lo primero que puede empezar es, mi esposo estuvo aquí. Ok. A ver, ya yo creo por dónde él viene. Mi esposo estuvo aquí. O es el esposo el que de momento entra a un lugar y ve algo o pasa algo y dice, chach, Por aquí pasó ella. por aquí estuvo ella. Sí. No hay forma de yo no concluir. Es una conclusión. Ajá. Se asevera. Por ejemplo, mi esposa estuvo aquí. Un esposo sabe que su esposa estuvo ahí cuando se monta en el carro y se queda y queda comiéndose el guía. Exacto. No lo has visto. Sí. Se monta en el carro y las manos le quedan aquí en el guía. No puede montarse casi. No puede estirar las piernas. Porque obviamente las esposas generalmente son más pequeñas. Me da vergüenza, pero yo tengo que reconocer que yo soy así. Tú eres así. Pero yo no soy pequeña. Bueno, pero quizás tu esposo es más. A Mauri me dice, tú como que guías comiéndote el cristal. Comiéndote el guía. Yo creo que es algo de seguridad. Ellas se sienten más seguras y con más control del vehículo. Mientras más cerca del guía, mejor. Ahí apretamos el guía. No, sí. Ustedes tocan bocina con la nariz. Pero fíjate, a mí me pasa, pero me queda natural. ¿Te queda natural? Sí. Sí, lo que pasa es que tú eres... Sí, es verdad. ¿Entiendes? Entiendo. ¿Cuánto tú mides, Fernan? ¿Cuánto tú mides? Yo, 5'4". 5'3". ¿Con qué 5'2". tocamos la bocina? ¿Con 5'2". qué? Tú sabes cuando la gente quiere señalar, porque el boricua cuando va a señalar, cuando quiere señalar algo, chécate eso. Y apunta con los labios. Mira lo que está ahí. Pues así tocan bocina las mujeres cuando están guiando. Hacen. Mamá. Exagerado. Así, porque están tan pegadas del guía que yo no entiendo cómo ellas tienen oportunidad de virar cuando tienen que virar en U. ¿Cómo hacen? Aquí es complicado. Entonces, cuando el esposo se va a montar en el carro, no cabe. No puede. No puede. Tú vas a tratar de montarte en el carro. Cuando tú ves que tú no puedes montarte en el carro o que cuando te montaste te quedas comiéndote el guía, tu esposa estuvo ahí. Exacto. Tu esposa estuvo ahí. Ahí. Mira, cuando la esposa dice, mi esposa estuvo aquí, es cuando tú llegas de momento al baño, al lavamano, Ajá. y lo que lo encuentras es lleno de tuquitos de pelo. De los, se bajó la barba. Coraje me da eso. Ay. Wow. Qué Mira, coraje. se bajó la barba y dejó todos los pelos en el lavamano. Wow. En el lavamano. Oye, esto yo lo he visto. Lo he visto en casas de compañeros, de amigos, de familiares. El lavamano cundido de pelito, con cana. En el caso de Fernan serían blancos todos. Sí, todo blancos. Mira, la esposa dice, mi esposo estuvo aquí. No, el esposo dice, mi esposa estuvo aquí. Cuando se monta en el carro, generalmente la de la esposa son con los carros. Cuando se monta en el carro y está empty. Claro, sí. Eso es clásico. Seguro, un Sí, clásico. es un clásico. Ayer tenía medio tanque. Sí. Estaba por lo menos a mitad. Llega el otro día, yo lo voy a usar, Ajá. está empty. ¿Quién lo Wow. usó? Mi esposa. Eso es así. Porque no se paran en una gasolinera Es que no ni nos aunque gusta. tengan que buscar dinero. No nos gusta. No nos gusta. Primero No se me detiene el gusta. carro antes de que... Sí, los dejan en la calle y llaman a la grúa y gastan No. 120 pesos para que la Y grúa lo vamos lleve. por todo el camino, señor, que no me Que no me deje, señor que no me padre, deje, que no me deje, que no me deje. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Tú sabes que a alguien no le gusta parar en la gasolinera cuando ora. Cuando se llama, no es entonar cuando tú entonas una canción, cuando tú elevas una oración. Ajá. Cuando tú elevas Una una plegaria, oración al Santísimo, al Dios Padre Eterno, para que el carro no te deje. Y tú sabes que está en la peste. A ti no te gusta parar. A ti no te gusta parar en la gasolinera. Una esposa dice, mi esposo estuvo aquí cuando se levanta y ve la basura hasta el tope sin sacar. Wow. Mi esposo estuvo aquí anoche. Esa me dolió. Esa dolió. ¿Verdad? Fernan, Sí, tú eres de me pasa. Mira, Sí. la esposa dice, mi esposa estuvo aquí, la clásica, cuando la tapa del inodoro está arriba. La tapa del inodoro arriba. De verdad. Esa es la clásica de las mujeres y el hombre. Suben Ya la eso tapa, no- Sí. hacen lo suyo y cuando se van la dejan arriba. Arriba, Y ¿verdad? entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la chica, se sienta ahí, eso es un problema. Mira, y yo quiero que la gente llame, mi esposa estuvo aquí, o mi esposa estuvo aquí. ¿Qué es lo que hace tu esposo o tu esposa? Que cuando tú llegas al cuarto, que cuando tú llegas al espacio, tú dices, chach, esta o este estuvo aquí.
Sí. ¿Cuáles son las líneas? 787-993-9700 está ready. Yo tengo una. ¿Tú de A cuál? ver, a ver. Yo miro la gaveta del lado derecho, o sea, el Sí. pasajero. Y cuando ya hay una, ¿cómo se dice? Es como un almacén de servilletas. Un almacén de servilletas. Chachi estuvo aquí. Chachi, sí. Ella, Sí. No sé por qué razón las acumula. y las deja Bien, un... bien organizaditas. Oh, sí. ¿Sabes? Porque no es un bolchecito. Porque ¿no? ella dice que es como que para emergencia. Oh, bien. De verdad. De verdad, para sí. emergencia. Increíble. Para emergencia, sí, o sea, tienen, ¿sabes? Un Yo bonche. no- Yo no comprendo, pero... Wow. Chachi estuvo aquí, sí. Qué interesante. Chachi estuvo Sí, aquí. sí, sí. Chachi estuvo aquí. Vamos a ver. Buenos días, saludos. Hola, buenos días, saludos. Bendiciones Hola. para ti. Cuéntame. Igual. Mira, yo sé que mi esposo, yo soy enfermera y por lo general trabajo guardia. Ahí está. Cuando por la mañana, siempre me doy cuenta que mi esposo nunca saca el conforte para dormir. Él duerme encima del confort. Ay. ¿Sabes que O cuando... sea, para mí eso es un pecado. Wow. Porque el confort es para roparse o es para adornar El la cama. conforte decorativo. Es el de la cama decorativo. que ve encima, o sea, eso no es para ropar. Ay, Muy papá bien, muy Dios. bien. Ni para dormir encima de él, tampoco. No, no Mira, y más que los confortes a veces no caben en la máquina de lavar, hay que lavarlos al laundry. Ay, señor. Espérate, ella dijo que no son para roparse. No son para No, roparse, eso es son para adornar. decorativos. Eso es decorar. Decorativos. ¿Tú sabes Me estoy cuántas? enterando de eso hoy. Mira, cuando tú sumas la cantidad de minutos que tú pasas diariamente vistiendo y desvistiendo tu cama para que se vea bonita, Ajá. búscate después, multiplica. ¿Cuánto tiempo tú pierdes decorando tu cama? Wow. Mira, oye, eso pasa. Sí. Y las toallas en los baños. ¡No! ¡Esa no es para secarse las manos! Eso es para decorar. Eso es para decorar, para que Qué esté ahí. pena, eso es terrible. Pero si la toalla está en el baño y yo me estoy lavando las manos y está a mi mano derecha, ¿cómo yo voy a pensar Claro. que no es para yo secarme las manos? Sí, sí, sí. Mi esposa estuvo aquí. Sí. Bueno, pues se supone que tú sepas. ¿Sí? O sea, Claro. Pues que le La pongan que un no rótulo. tiene diseño, la que no tiene nada de diseño es para secarse. Que le pongan un rótulo a las decorativas. Dice, esta es decorativa. Y entonces yo sé. Exacto. Sí, sí, una Porque para mí una advertencia. toalla es una toalla, aunque tenga encaje o que tenga popurríes y flores, es una toalla. Lindo te Exacto. vas a ver tú secándote con una toalla llena de popurrí. No sé. Pero es que tu cuerpo lo merece. Claro, imagínate. Para mis aromas Sí. de eucalipto y fresas silvestres. Vamos con la próxima llamada. Saludos. Adelante. Buen día, buen día. Buen día. Bendiciones para ti. Bendiciones. Amén. Yo sé cuando mi esposo se afeita porque me deja la mano llena de pelo. Ahí está. ¿Sí? Y la tapa del toile levantar. Chacho, y tú tienes que terminar recogiéndolo o lo haces que él lo recoja. No, algo que lo recoja. O que lo recoja él. Eso es. No, eso está muy bien. Te felicito. Si se quedara en el lavamanos, pero en Que lo el piso. recoja él. donde En el, sí, sí, sí. sea. Yo lo alaría por la oreja y lo traería así hasta el lavamanos. Le diría, recoge Mira. los pelos del lavamanos. Sí, porque es que tienen que aprender. Tú sabes también cuando tú sabes, mira, cuando tú te montas en el carro y tú sientes que estás en un closet. Hay blusas, trajes, tacos. Ah, wow. Sí. Ay, sí, yo sí, tengo sí, que sí. levantar. Ay, Padre, papá con esa. Dios. ¿Cuántas muditas hay ahí? Polvo. Ahora mismo hay Polvo. dos mudas Sí. de ropa y dos de zapatos. Dos y Porque dos. yo tengo que cambiarme Ay, durante el día. papá Dios. Blower. Ay, tengo blower. Míralo, blower. Tengo Plancha. blower Sí, plancha. y plancha. Mira, Sí. tú ves, en el carro. Pues, tú te montas y tú sientes que estás en un closet. Sí, que Exacto. estoy en un closet. Mi esposa estuvo aquí. Vamos para la próxima llamada. Saludos. Buena. Buenos días, saludos. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Bendiciones para ti. Buenos días. Bendiciones para ti. Saludos. Te escuchamos alto y fuerte. Gracias, sí. Yo sé que cuando mi esposo está, que se baña, me deja la toalla mojada sobre la cama. Ya, che, esa es clásica. Uf. Sí, esa es clásica. Una toalla enchumésima en la cama. Tú Eso sabes grita lo que esposo es en eso. toda la liga. Sí. En toda la liga. Tú sabes Sí, lo sí, que sí. es eso. Ay, Y eso un par de horas después. Sí, eso coge con un hedor. Un hedor. Ah. Que sí, que. Hiede. Sí. Hiede. Y si el bañito fue por la mañana y te lo descubriste por la noche. Y cuando todo estaba bien fregadito y está el único plato y el único tenedor y el Sí. único vaso en el Sí, sí, fregadero. sí. Tú sabes, una ¿Qué escena. le cuesta? Eso es el único que queda. ¿Qué le cuesta? Y tú estás sentado en el televisor. te chotea. Los esposos a veces se chotean. Sí, Yo sí, pienso que los esposos se chotean. Están comiéndote un sándwich en la sala, viendo la televisión. Sí. Y cuando miras para la cocina, está el paquete de pan en el counter, el de jamón, Sí, el del exacto. queso, el de la mantequilla, Sí. el de la mayonesa. Está todo en el Que no counter. hemos aprendido cómo hacerlo mejor. No.
Yo digo, Dios mío, no, tantos años de historia. Y las migajas encima del picador, donde pican el pan para poner... Yo no puedo creer eso. Sí, es una cosa bárbara, es una cosa... Vamos con otra llamada. Saludos, buenos días. Hola, buenos días. Bendiciones para ti. Mi esposo dice, mi esposa estuvo aquí en el cajo cuando no tiene el líquido de los wipers, porque es que yo También. me creo que eso es para lavar el cajo. Yo soy de Ay, esa. pa- Yo soy de esa. Mira, ¿tú sabes cuál es el carro de la esposa en la casa? Cuando es el carro que tiene 6,000 millas por encima del cambio de aceite y filtro y no se lo han hecho. Que el tiquecito es del año pasado. El ticket dice, la última fecha que supone que lo hubiese llevado era en abril del 2019. Hace 2 años. Mira. Pero por fe es que el aceite, eso es... ¿Quién dijo que hay que cambiar el aceite? Eso es para ponerle una Lo mejilla. del wiper me mató. Yo me identifico. Yo me creo que es para lavar el carro. Mira, mi esposa estuvo aquí cuando yo compré una mesita de centro. Ajá. Una mesita decorativa para la Sara, una mesita. Ajá. Y al otro día tiene 3 velas de olor encima. 3 velas de olor. 3, no es una, son 3. Y valen como 18 pesos cada una. 3 velas. ¿Cuánto costó esa vela? $18 De la por tienda 3. esta que no quiero De esa mencionar. tienda así que tú sabes todo que... es de 18 en Que todo el adelante. mundo le encanta. Sí. Pero una vela vale 20 pesos. Y son 3. Ahí son 60 estacas. Van en 3 velitas. Toma. Para que huela. Sí. Para que huela rico. Y después Ay, no sabes cuál es el olor. No. ¿A qué te huele, papá? No, son 3 distintas y las prenden a la vez y después tú no sabes ni qué rayo. Que se mezclan los olores. Ay, papá Cristo, es una cosa asombrosa. O sea, tenemos la última. No, te lo dejo, tía, Salud, adelante. saludos, buenos días. Hola, buenos días. Bendiciones para ti. Me he reído porque ustedes no tienen idea. Ahí está, eso es. Pero, mira, yo me Qué voy a bueno. quedar en medio, pero me causó tanta gracia cuando Fernán dice, de verdad que yo no sabía que los confortes era para arropar la cama. Mira para allá, ¿viste? Wow. ¿Viste? Como que, Qué terrible. como que se ha contado muchas veces. Sí, Sí, sí. toda la vida. Bueno, Mi esposo sabe cuando yo salgo de mi casa, porque me voy al closet, por ahí más te pasa, Ajá. saco esta pieza, esta no, la dejo encima de la cama, Sí, esta no, la otra, sí. termino poniéndome lo menos que esperaba y dejo todo el reguero porque ya es tarde. Así mismo. Ay, Así papá. mismo. Yo digo cuando venga yo lo recojo, corazón. sí, está ahí Mira. la Steve ropa en la cama. Y uno en el trabajo pensando, dejé toda esa ropa en la cama. Mi esposo va a darse cuenta. Bueno, pero por lo menos hoy podemos llegar a una conclusión. O sea, podemos Ajá. celebrar hoy Ajá. que hoy, por primera vez en la existencia de Fernán Reyes, el Se da centeno cuenta que el confort del que el Conforter no es para ropa. Pues mira, decirte, yo le he sacado, tú sabes. Sí, Pero a los te cabe, Conforter le he sacado. le cabe en la lavadora porque el mío no cabe, yo lo tengo que estar llevando al Londres. Ah, ¿se lava? Ay, Dios mío. Vamos a dejarlo aquí, señores y señores. Este segmento ha estado extraordinario en la mañana de hoy. ¡Qué bendición que usted haya podido estar sintonizando! El segmento de Nalso en Nueva Vida 97.7. Consígame en las redes sociales como Nalso Oficial, Nalso con S. No Con razón, puedo, Chachi. no puedo. Con razón, Chachi, compra tanta vela. Mira, nene, con tantos En el anuncios caso, que mira, hacen aquí, debería ahora llevar a entiendo. uno En a el que caso limpie. tuyo, no importa que haya una toalla húmeda encima, como quiera hiede. Se me cuida, mira, la familia 1:30 en YouTube, búsquelo, que contenido semanal para toda la familia, Café 1:30 en Quincaya Boricua y en 1:30.com, es Eso. oficial. Y para invitaciones me escribe, me llama al 787-388-5195, 787-388-5195. Nos vemos la semana que viene, se me cuida. Narso en Nueva Vida 97.7.